Muy bien, vamos a empezar con este, que es importante, que es el índice PER. ¿Qué quiere decir el índice PER? Muy bien, es básicamente la tasa de efectividad de cada uno de los anticonceptivos que tenemos para su utilización. Aquí es importante darnos cuenta que realmente podemos ver que entre mayor sea el número, o sea, mayor sea la valoración del 0 al 100, menor va a ser su efectividad. Esto quiere decir, por ejemplo, tenemos hasta arriba, ningún método anticonceptivo tiene un índice de PER de 85. Esto quiere decir que es el índice, tomando este índice, es el método anticonceptivo que más tasas de embarazos no deseados tiene, a comparación del primero, ¿no? Bueno, o el último en relación a esta tabla, que sería la esterilización masculina y la esterilización femenina, que a esto le llaman métodos quirúrgicos, que tienen una tasa de fallo de 0.5 de 0.5 a 0.1. Esto quiere decir que estos dos son los más efectivos. Vamos a estar viendo no solamente los métodos de anticoncepción que tienen que ver con lo quirúrgico, sino también los hormonales, los dispositivos intrauterinos, los métodos de barrera y también los métodos no recomendables, que son pues los naturales. Vamos a empezar con los métodos naturales. Aquí no voy a hacer tanto hincapié, ya que pues realmente no son recomendables, perdón, no son recomendables. Y tenemos el primero, que es el método de Ogino o el método de calendario. Este va a estar basado principalmente, en identificar el periodo fértil del ciclo menstrual. ¿Esto qué quiere decir? Que vamos a evitar tener relaciones sexuales cuando se van a presentar, bueno, cuando se va a presentar la ovulación. Se recomienda mantener, más bien no mantener relaciones sexuales 6 días antes de la ovulación y 24 horas después de la ovulación. En algunas otras bibliografías se dice que son 3 días antes y 2 después. ¿Esto por qué? Porque varía mucho cuánto vive un espermatozoide dentro de la cavidad vaginal o dentro de la cavidad uterina. Algunos dicen que son 72 horas y otros dicen que son 120 horas de vida. Por eso la recomendación es mejor 6 días antes de la ovulación y hasta 24 horas después de la ovulación mantenernos en un periodo de abstinencia, ¿sale? Pero como les digo, no es un método tan recomendado. Tenemos otro, que es el coito interruptos, que es la eyaculación fuera de la cavidad vaginal. Realmente pues es muy poco seguro y muy poca su eficacia, ya que hay pues expulsión del esperma en pequeñas cantidades o de líquido seminal que tiene cantidades pequeñas de esperma, pero que al final este esperma pudiera llegar a fecundar algún óvulo y generar un embarazo no deseado. Eh, Vamos con los métodos de barrera. Los métodos de barrera son los que ya hemos visto. El más popular pues es el condón masculino, ¿no? Y básicamente es de los más utilizados. Tiene una tasa de falla del 2% si se usa idealmente o si se usa correctamente, aunque la tasa varía principalmente, o sea, alrededor de una tasa de fallo del 15% de las ocasiones. Los condones tienen una ventaja extra, que no solamente disminuyen el riesgo o previenen los embarazos no deseados, sino también disminuyen en gran cantidad el riesgo de padecer una enfermedad de transmisión sexual. Este es el único anticonceptivo o método de planificación familiar que nos brinda la protección contra una enfermedad de transmisión sexual. Lógicamente, esta, esta protección disminuye si no se aplica Por correctamente. ejemplo, te estoy mandando también. Perdón, perdón. Ah, bueno, continúo. Esta efectividad contra la transmisión, contra la enfermedad de transmisión sexual disminuye si no se coloca correctamente y si se mantiene repetidas ocasiones las relaciones sexuales con personas de alto riesgo de tener infecciones de transmisión sexual. Pero aquí va la recomendación. Esto es lo que me importa a mí mencionarles el día de hoy. ¿En qué se va a recomendar? ¿Cómo se utiliza? ¿Qué es?
y en quiénes no se recomienda, ¿sale? ¿En quién se recomienda básicamente el método de barrera, que sería el condón masculino en este caso? En adolescentes, en personas con relaciones sexuales esporádicas, también en personas o más bien en relaciones sexuales de alto riesgo de contracción de enfermedad de transmisión sexual y cuando hay contradicción del uso de anticonceptivos hormonales o dispositivos intrauterinos, ¿sale? Este es en quien se recomienda. Vamos con los métodos de barrera femeninos. Aquí les puse dos, que es el condón femenino y el diafragma. Básicamente, pues tienen eficacia similar si se coloca adecuadamente el condón femenino que el condón masculino. El problema es que es un poquito más molesto la colocación de este condón femenino y pues no es tan común que se utilice, ¿sale? O sea, es muy común encontrarlo, pero no es tan fácil ni tan cómodo su colocación y aparte a muchas personas tienen esta idea de que la sensibilidad disminuye pero realmente, digo, son ideas y lo importante aquí hay que recordar pues que cumplen su función, ¿no? Es un método anticonceptivo. El diafragma va a aumentar su eficacia si se acompaña de un espermicida. ¿Qué es el espermicida? Pues básicamente es una cremita que produce un efecto de destrucción del espermatozoide y evita que llegue a la cavidad uterina y después para la posterior fecundación de un óvulo, ¿sale? Y también tiene un doble efecto que produce un bloqueo mecánico en el cuello cervical y así evita el paso de espermatozoides. Entonces el diafragma sí se puede utilizar y se recomienda que sea añadido un espermicida. Esto es en cuanto a los de barrera. Vamos a ir bajando en el índice PER, ¿sale? ¿Quiénes seguirían? Pues los dispositivos intrauterinos. Estos van a actuar evitando la fertilización, ya que modifican el endometrio. Vamos a tener aquí dos principales, ¿sale? El DIU de cobre hay dos tipos. Hay uno que es DIU de cobre y hay DIU de cobre para nulíparas. El DIU de cobre para nulíparas son para mujeres que no han tenido nunca un embarazo y se recomienda en personas que lo quieren usar, perdón, mujeres que lo quieren usar que nunca se han embarazado porque es más chiquito. Su tasa de fallo es del 2%, entonces realmente tiene una gran eficacia anticonceptiva, pero si se elige por el DIU de cobre con levonorgestrel, su tasa de fallo aún es de 1%, entonces pues realmente tiene una mejor eficacia La duración puede variar dependiendo pues la marca y si se usó DIU de cobre o el DIU hormonal, que es del 5 al 10%. ¿Cuál es la diferencia entre el cobre y el hormonal? Bueno, el de cobre crea una reacción inflamatoria en el útero, evitando así que se produzca la implantación del óvulo. Y el hormonal, el DIU hormonal con levonorgestrel, modifica el endometrio que está dentro del útero y evita que se pueda implantar también un óvulo, ¿sale? ¿Cómo se va a utilizar? Lo importante aquí es que debe ser dentro de los primeros 5 días del ciclo menstrual, cuando está el sangrado. ¿Por qué? Porque es cuando el orificio cervical está, por decirlo de una manera, abierto, porque se está presentando la menstruación. Lo podemos colocar en cualquier día del ciclo, pero va a ser muy doloroso, porque hay que dilatar el orificio cervical y eso va a causar muchas molestias. No pasa nada, pero pues si se pueden evitar esas molestias, mucho mejor. ¿En quién lo vamos a recomendar? Principalmente en las mujeres que no sean candidatas para anticonceptivos o hormonales, eso es importante. Vamos a la siguiente. Ay, perdón. ¿Cuáles son sus efectos adversos? Esto es importante. Se ha visto que el 50% de las mujeres abandonan a los 5 años el dispositivo intrauterino, ya que este 50% presenta dolor y sangrado transvaginal. Aquí es importante que tanto dispositivos hormonales y como el intrauterino se deben de mantener al menos 3 meses con él antes de cambiar o utilizar otro dispositivo, ya que
El sangrado en este periodo de los 3 meses, cuando se está utilizando un anticonceptivo nuevo, es normal. También todas las molestias que van a suceder en él. Se puede dar tratamiento para evitar estas molestias en lugar de abandonarlo. Pero si es de elección o las molestias no ceden, pues se recomienda que el cambio de anticoncepción sea después de los 3 meses. Aquí tiene como un efecto adverso que a veces es un poco polémico, no está tan bien establecido, que se puede presentar embarazo ectópico en algunos casos y también la expulsión del DIU. Este es el efecto adverso de los más comunes. ¿Sale? Aparte del sangrado y el dolor, la expulsión sería el tercero en orden. Hay un riesgo de perforación durante la colocación, realmente no es muy frecuente, pero sí se puede hacer si no se mide correctamente el útero. Y EPI, ¿qué es una EPI? Pues es una infección que afecta tanto a vagina, cervix, útero, tubas uterinas y puede llegar también incluso a ovarios, ¿sale? ¿Quiénes no van a ser candidatas? Bueno, las mujeres que tienen neoplasias activas en cervix, que es una neoplasia, puede ser infección por virus de papiloma humano y que ya causó una displasia, que sería uno, dos o tres, o un cáncer, ¿sale? Distorsiones en las cavidades uterinas que tengan una malformación o dimensiones uterinas cortas, que estas sean menores de 6 por 9 centímetros. En esas mujeres no se recomienda para nada el uso de estos dispositivos. Vamos a ir, vamos para abajo todavía. Los más eficaces, dejando a un lado los quirúrgicos, van a ser los anticonceptivos hormonales. ¿Cómo van a ser estos? Bueno, aquí los anticonceptivos hormonales vamos a tener varias maneras. Yo quise enfocarme en estos tres, que pueden ser los orales, los inyectables y el implante subdérmico. También tenemos los parches, también se los voy a explicar. Pero estos van a simular cambios hormonales parecidos al embarazo para evitar la ovulación. Aquí vamos a empezar con los anticonceptivos orales. El régimen más recomendado es el combinado, que quiere decir que vamos a administrar un estrógeno y una progesterona, ¿sale? El etinilestradiol con norestestrona, y levonorgestrel tiene una efectividad del 99%, o sea, una tasa de fallo del 1%. Realmente su eficacia es muy buena. ¿Cómo se va a utilizar? Bueno, este es el famoso método de las pastillas que vienen como en un calendario o tienen los días marcados en el blister. Se tiene que iniciar en el primer día del ciclo menstrual, o sea, cuando el primer día del sangrado menstrual, y se va a consumir una píldora cada día a la misma hora por 21 días. ¿Por qué aquí hay pastillas que tienen 21, perdón, blisters con 21 pastillas y blisters con 28 pastillas? Bueno, de estas, siempre 21 van a tener esta combinación hormonal y son 7 placebo, ¿sale? Son 7 pastillas de azúcar. ¿Por qué se les recomienda? Bueno, para no perder, no perder, el acostumbramiento de tomar las pastillas y no perder este hábito. Por eso se quedan los placebos, se recomienda más este de 28 pastillas. Y aquí corresponde estos 7 días que se va a descansar, corresponde a la menstruación, ¿sale? En estos 7 días se debe presentar la menstruación cuando dejamos de utilizar las pastillas. Y después de esos 7 días, comienza de nuevo el ciclo. ¿Qué pasa si un día no me tomé una pastilla? Bueno, al día siguiente me tengo que tomar 2, ¿sale? Pero si suspendí el tratamiento y lo quiero volver a retomar, pues lo mejor es, uno, buscar otro método anticonceptivo, o dos, buscar otra vez el inicio del ciclo, esperar a que regrese la menstruación. Aquí uno de los efectos adversos es ese, que puede tardar en llegar a volver la menstruación. Puede ser un ciclo, puede ser incluso 3 meses. Entonces, por eso es importante que se mantenga la regularidad en el uso de los anticonceptivos orales, ¿sale? ¿En quién se va a recomendar? Sobre todo en mujeres con irregularidades menstruales que no desean un embarazo. Las mujeres que son irregulares y no quieren un embarazo puede ser una buena opción para regularizar los ciclos. Ahora,
Ahorita voy a dejar para el final los efectos adversos, ¿sale? De los anticonceptivos hormonales, ya que todos, bueno, la mayoría comparten los adversos similares. Siguiendo con los inyectables, pues estos van a ser de forma muscular, literalmente vamos a inyectar la hormona de la manera como se inyecta pues un antibiótico, un analgésico, y estos puede ser una inyección cada 12 semanas o una inyección cada 8 semanas, depende del fármaco. La medroxiprogesterona, que es un progestágeno, va a ser cada 12 semanas y el enantato va a ser cada 8 semanas. ¿Cómo lo voy a usar? Pues literalmente vamos a colocar la inyección igual iniciando el primer día del ciclo menstrual, ¿sale? Y también se recomienda en el posparto. ¿Qué quiere decir el posparto? Pues cuando tienen a su hijo, este es un buen método de planificación familiar, aunque el posparto nos brinda una protección, a veces llega a fallar. Y se recomienda, bueno, las mujeres que lo acepten, pero también en mujeres que están amamantando, ya que no contraindica la lactancia o no cambia la lactancia, porque hay algunos hormonales que sí se meten con la lactancia, como los hormonales orales. El más efectivo de todos estos va a ser el implante subdérmico, ya que llega incluso a tener una eficacia casi a comparación similar de los quirúrgicos. Ese método anticonceptivo, dejando de fuera los quirúrgicos, más eficaz y también es reversible. Generalmente, dependiendo la marca, puede ser como la barrita que aparece ahí, que son de centímetros, puede ser de una cabeza o dos cabezas y puede durar de 3 a 5 años, dependiendo la marca. ¿Cómo se va a utilizar? También debe ser en el primer día del ciclo menstrual, que es lo más recomendado, y se pone de forma subdérmica con un aplicador, se anestesia el área local, se pone el aplicador, se dispara y listo. Realmente lo complicado ahí es pues cuando hay que quitarlo, ¿no? Porque hay que hacer una incisión pues realmente es milimétrica y traccionar para sacarlo, pero no hay problema más. Para quien está recomendado especialmente para las mujeres que están amamantando, no afecta el amamantamiento y también en todas las mujeres que no tengan contraindicaciones para el uso de hormonales. ¿Cuáles van a ser las contraindicaciones para el uso de hormonales? Muy bien. Las contraindicaciones es en quién no se recomienda de plano y van a ser en las mujeres que tienen migraña, las fumadoras, las que representan un grado de obesidad, pero el implante subdérmico sí se recomienda en las mujeres que tienen obesidad. Es el de los hormonales, el único que se recomienda para las mujeres que cuentan con obesidad. Me refiero a esto cuando pesan más de 70 kilos. También la hipertensión arterial sistémica no es una buena recomendación para la utilización de hormonales, problemas de triglicéridos, de colesterol, de las grasas y antecedentes uno de cáncer, tanto de mama como cervicuterino y enfermedades tromboembólicas, ¿sale? Que hayan tenido algún antecedente de trombosis venosas profundas en las piernas o tromboembolismo pulmonar. Aquí sí hay que evitar de plano los anticonceptivos orales. También aquí es importante mencionar que si ustedes están consumiendo antibióticos o antiepilépticos, los hormonales se van a acelerar en su proceso, ya que se metabolizan en el hígado y los antibióticos y el tratamiento anticonvulsionante acelera, acelera el procesamiento de estas hormonas y hace que pase su efecto de una manera más rápido. También es importante mencionarlo durante la consulta que están utilizando algún antibiótico o que van a entrar a cirugía también o que usan algún antiepiléptico. ¿Cuáles son los efectos adversos que presentan? Los más comunes son estos dos: amenorrea, que a muchas mujeres pues no les gusta realmente presentar la menstruación porque puede llegar a ser muy molesta y muy dolorosa y sobre todo para esas mujeres que tienen, se les llama dismenorrea, el dolor de la menstruación, les viene de maravilla pues no menstruar. Pero a las mujeres que sí les gusta mantener este ciclo porque las hace sentir más seguras y llevar un calendario más fiable de sus ciclos,
pues sí les convienen los hormonales, pero siempre y cuando sean los orales. El sangrado menstrual, intermenstrual, perdón, es otra de las complicaciones. Aquí puede ser o que la menstruación sea muy abundante, o que sea muy poquita, o sea, como manchado, o que a la mitad del ciclo menstrual presenten sangrado. Entonces puede presentar muchos patrones y sumamente irregulares del sangrado. Aumento de peso. Aquí es controversial, ¿sale? No es que realmente se aumente de peso. Se cree más bien que genera periodos de ansiedad, los hormonales, y estos periodos de ansiedad hacen que se consuma más alimento y esto aumente el peso, pero no tiene un efecto realmente sobre el peso, o sea, un efecto directamente proporcional. Pérdida de la masa ósea, eso también es importante. Si hay mujeres con osteoporosis, no deben consumir, perdón, no deben utilizar eh, los anticonceptivos con progesterona, ¿sale? Con progesterona porque pierden parte de la masa ósea con la progesterona. Puede generar migrañas o exacerbar las migrañas, dolor de cabeza, puede generar acné, puede exacerbarlo también en las mujeres que lo tienen, dolor en las mamas y también aquí es un poquito controversial el incremento en el número de las ITS. ¿Por qué? Porque a veces el hecho de que te proteja contra un embarazo no deseado muchas veces evita que se utilice el condón tanto masculino como femenino. Y recordemos que estos métodos, los de barreras, son los únicos que disminuyen el riesgo de infecciones de transmisión sexual. Entonces, como se dejan de usar porque ya sienten esta anticoncepción pues más protegidas, pues tienen un poquito más de riesgo de contraer infecciones de transmisión sexual, pero no quiere decir que ya sea seguro, ¿sale? Y en cuanto a los métodos quirúrgicos, vamos a tener la famosa OTB, que es cuando se cortan o se ligan las tubas uterinas. Aquí hay que tener una consideración. Esto se puede hacer a cualquier edad y en cualquier mujer que así lo decida, ¿sale? Esto se les ofrece, esto es una elección, no es un tratamiento tampoco. Entonces, aquí tiene que ser elección de la paciente y hay que tener importancia porque las mujeres que son menores de 30 años o que no tienen hijos, se puede pedir que la obstrucción tubárica bilateral sea de manera reversible. ¿Esto qué quiere decir? Que principalmente se genere una técnica con ligadura, porque sí, pues a veces puede cambiar de opinión, es de genios cambiar siempre de opinión, pero si se quiere revertir, solo se corta la liga y listo. ¿En quién se recomienda? En las mujeres que de plano ya no quieren tener hijos, o sea, ya no quieren saber nada, ella se recomienda. ¿Cuáles son los adversos? Que tiene una tasa de fallo similar al DIU, o sea, tiene una tasa de casi pues, del 98 si no se hace de la forma correcta, pero pues realmente pues es de los más eficaces también, si se utiliza la forma correcta, ya que hay muchas técnicas para hacerlo. Tiene aquí un riesgo de embarazo ectópico, porque como les comento, si la técnica no fue la adecuada con la que se realizó este procedimiento, puede seguir pasando el óvulo y puede llegar a fecundarse, pero no darse dentro de la cavidad uterina, sino puede ser en una trompa de falopio y eso puede causar esta enfermedad de embarazo ectópico. Y también, entre paréntesis, pues riesgo de infecciones de transmisión sexual, ¿no? Pero es lo mismo que les explicaba con los hormonales. ¿Quiénes no van a ser candidatas? Pues las que tienen contraindicaciones quirúrgicas y esto también entre comillas, porque se puede hacer de manera laparoscópica el procedimiento, y no había mayor problema. Pero esto tiene que valorarlo pues, propiamente el anestesiólogo y el cirujano. Y mujeres que no tengan paridad satisfecha o que no estén seguras de realmente si quieren seguir teniendo hijos o no. El otro para los varones pues es la vasectomía. Este puede ser un método permanente, pero ojo, sí puede ser reversible. Se puede volver a reconectar los conductos deferentes. Los conductos deferentes nada más llevan el espermatozoide del testículo a la próstata y de la próstata a la uretra, ¿sale? Se cortan, se ligan y ya. Se pueden volver a unir, eso sí, pero no garantiza que la fertilidad vuelva, ¿sale? En algunos casos sí puede volver la fertilidad, en otros no.
La ventaja de esto que es que se puede realizar en el consultorio y pues básicamente es un procedimiento local, no necesita anestesia general ni siquiera ir a quirófano. ¿En quienes se recomienda? En los hombres que ya no quieren tener más hijos. ¿Cuáles son los efectos adversos? Pues que después del procedimiento puede haber un poco de sangrado durante las relaciones sexuales. Tienen que pasar al menos 10 eyaculaciones para que deje de ser fértil. ¿Por qué? Porque todavía hay espermatozoides que se quedan en la próstata, por arriba del corte de los conductos deferentes o en áreas de las vesículas seminales, ¿sale? Entonces todavía se tiene que utilizar condón, sobre todo en las primeras 10 eyaculaciones. También puede generar sangrado en orina, datos de inflamación, infecciones en el sitio de la incisión. ¿Quiénes no se va a recomendar? Pues los que presenten alguna contraindicación para este procedimiento o que no estén seguros si quieren o no tener más hijos, ¿sale? Porque recordemos que esto no es un tratamiento, es más bien una elección es una elección personal, y recordar que muchas veces se puede revertir, pero no siempre se logra. Y esto es importante, la anticoncepción de emergencia no es un método anticonceptivo, ¿sale? No forma como parte de un método de planificación familiar. Digamos que este es un método de interrupción, pero solo se usa en emergencias. Quiere decir, esto debe ser cuando hay relaciones sexuales y hay un alto riesgo de contraer o más bien de generar un embarazo no deseado. Este debe ser utilizado en las primeras 120 horas, sale después de la relación sexual. ¿Cómo va a ser? Vamos a tener tres esquemas. Dos hormonales y uno que es un DIU, ¿sale? Los hormonales, ¿cuáles son? Pues la famosa pastilla del día siguiente o la pastilla, el plan B, ¿no? Esto puede ser las pastillas que se llama Juspe, que tiene dos hormonas, pero el más recomendado es el esquema de levonorgestrel sola. Puede ser sola o se puede dar 7.5 miligramos un día y 7.5 miligramos el otro día o 15 miligramos de un golpe. Este es de los más efectivos. El levonorgestrel es más efectivo que el método Juspe y tiene menos efectos adversos, pero su utilización solo se recomienda en las primeras 72 horas después de la relación sexual. Pero el más efectivo, más que estos dos, es el DIU. Este se puede colocar incluso hasta el día 5 después de la relación sexual y es el anticonceptivo de emergencia de elección. Este se prefiere, ¿por qué? Porque tiene menos efectos adversos, se puede mantener ahí hasta 3 a 5 años y tiene una mayor tasa de eficacia. Tiene muchos efectos adversos, los hormonales, que principalmente son náusea, vómito, cefalea, dolor en las mamas, y esto se presenta más frecuente con el método Juspe. También solamente en un año se pueden utilizar 2 veces las pastillas del día siguiente. ¿Por qué? Porque si se utiliza por más tiempo, hay un gran riesgo de que se genere un descontrol en el ciclo menstrual. Y si eran regulares, van a tener irregularidades, o va a haber mayor sangrado, van a pasar periodos en los que no menstruan por meses, entonces causa mucha irregularidad. ¿Y cuáles son las indicaciones de las pastillas anticonceptivas? Pues uno, que haya ruptura de condón o falla del método de planificación familiar. También se utiliza durante más bien cuando sucedió un caso de violación o cuando la pareja no lo tenía planeado o fue una relación pues sexual casal y sin protección, también se puede utilizar. Y les digo, lo más recomendable siempre pues va a ser el DIU, porque pues va a modificar el endometrio, tenemos un rango de días mayor y también se puede quedar ahí por 5 a 10 años y funciona como método de planificación familiar. Y bueno, eso sería todo de los métodos de planificación familiar. ¿Alguien tiene alguna duda, alguna pregunta de estos que les mencioné? Otro, pues se me olvidó los parches, perdón. Los parches son parches de progesterona y se colocan en áreas que tienen un poquito más de grasa, puede ser en el área de las nalgas,
en el tríceps, en los muslos. Se coloca uno cada semana y se colocan tres, o sea, uno cada semana por 3 semanas, ¿sale? 3 semanas seguidas se utiliza el parche y se deja descansar una semana para que ocurra el sangrado menstrual y se retoma de nuevo la colocación del parche. Solo se necesita uno por semana, por 3 semanas, con una semana de descanso. Listo, ¿alguien tiene alguna duda, alguna pregunta? Ahorita no. ¿Nadie tiene alguna duda? Sobre todo, yo creo que lo más importante es este tema de recordar que los anticonceptivos previenen un embarazo, pero no previenen infecciones de transmisión sexual, sobre todo porque los índices de muchas de ellas están incrementando de forma alarmante alrededor del mundo y algunas de ellas de causa bacteriana se están volviendo multidrogoresistentes como la gonorrea. Entonces, pues hay que tener mucho cuidado porque pues no es algo tan pues sencillo, ¿no? Es algo bastante complicado, entonces mejor prevenir. Algo que quería agregar, perdón, es que, bueno, muchos de mis contactos siempre comentan acerca de cómo los hormonales pues, pueden tener todos estos efectos adversos, pero es importante que si los llegan a presentar, se acerquen a consulta, ya que muchos de los efectos adversos que presenta, que es ansiedad, dolor de cabeza, dolor en las mamas, irregularidades menstruales, se pueden controlar con tratamiento en lugar de abandonar el esquema, ¿sale? Si vemos que con el tratamiento no funciona, ya se puede replantear el cambio de esquema, pero sí hay que aguantar un poquito, como 3 meses, para poder dar este tratamiento, ya que después de los 3 meses el cuerpo se empieza a estabilizar y si no sucede esto, vamos con el tratamiento. Ya si con el tratamiento persisten las molestias, ya se puede cambiar de método de planificación familiar. Listo.